¿Qué les parece si oramos? Amado Padre, gracias por este tiempo, esta reunión, este estudio de la palabra en el que podemos congregarnos para meditar en ella, Señor. No hay nada mejor, Señor Jesús, que tu presencia, Señor. Tu presencia y tu palabra, Señor. A través de ella nosotros encontramos vida, encontramos esperanza, a través de ella encontramos gozo, a través de ella encontramos la plenitud que nuestra alma necesita. Señor, no solamente vivimos del pan, vivimos también, Señor, de tu palabra. Y como lo dijo hace un momento, Señor, la pastora Patti, que habremos de meditar sobre el estudio del Padre Nuestro, nosotros queremos poner en tus manos, Señor, este estudio, rogándote, amado Señor Jesús, que nos muestres, nos reveles al Padre, nos reveles lo importante de la oración antes de que oremos, Señor, y que podamos hacer uso de este recurso tan maravilloso que es la oración, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, porque te necesitamos, Padre, te necesitamos. A ti la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues yo quiero invitarte a que podamos abrir la Biblia en el Evangelio de acuerdo a San Mateo, en capítulo 6. Yo voy a estar intercambiando un poquito. Tengo una versión que se llama Nueva Biblia de los Hispanos. Es una traducción solamente, cambian algunas palabras, pero la esencia y el mensaje es el mismo de lo que ustedes van a leer en la parte de arriba, en la nueva versión internacional o en la Reina Valera. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 6, del versículos 5 en adelante, dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. En el 6:9 viene la oración y dice de la siguiente manera: ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres tampoco, su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Amados, dice la Escritura en el versículo 5, cuando ustedes oren. La oración no es una opción, la oración es un estilo de vida. Si el Señor no indicara esto, entonces diría: y si llegan a orar, o si acaso oran, pero está diciendo, en vez de eso está diciendo cuando oren, es decir, cuando sea tu tiempo de oración, no cuando gustes, sino cuando es tu tiempo de oración. Cuando nos comunicamos con alguien, pues la comunicación es un
ciclo, un ciclo en el cual nosotros disponemos a emitir un mensaje a alguien que queremos que nos escuche o que nos entienda o que pueda percibir nuestra necesidad de lo que queremos ser escuchados. Si nosotros solamente enviamos el mensaje y la gente recibe el mensaje, entonces lo único que estamos haciendo es transmitir el mensaje. Pero eso no es comunicación. Comunicación, el ciclo o el círculo de la comunicación se cierra en el momento en el que la otra persona te corresponde a ese mensaje. Usualmente decimos que, por ejemplo, la radio o la televisión son medios de comunicación, o también el periódico, revistas, etcétera. Sin embargo, estos son medios de información, porque solamente a través de un conducto o a través de un medio, sea electrónico, sea escrito o sea por onda de radio audible, ellos te mandan la información y tú estás enterado de las últimas noticias, qué sucedió, que por cierto les pedimos su apoyo de oración por Nepal, en el norte también de India, así como hemos visto las imágenes terribles de lo que sucedió en Houston por el huracán. Hago un paréntesis, también en el norte de India y en la frontera con Nepal están sufriendo inundaciones muy severas en este tiempo. Entonces, la diferencia entre un país de Asia como es Nepal y norte de India a Estados Unidos es que el recurso pues económico para poder apoyar a esta gente es mucho menor. Así que apoyemos en oración. Y dice este ciclo de la comunicación, entonces, si es informativo, si es meramente informativo, pues el mensaje se envía, pero no regresa. Dios no quiere solamente enviarte un mensaje, sino lo que Él anhela en su corazón es tener comunión, comunicación, quiere estar vinculado contigo. Él anhela que tú lo escuches, pero Él anhela también que Él pueda escucharte a ti lo que tienes que decirle a través de la oración. Amados, la palabra de Dios es la forma en la que Cristo se comunica con nosotros. Él es el verbo de Dios. En el capítulo 1 de Juan dice, en el principio fue el verbo, es decir, la palabra, era con Dios, es Dios y habitó entre nosotros. Ese es el verbo de Dios, Jesucristo. Él envió la palabra para que nosotros a través de ella podamos tener alimento en nuestro espíritu. No vivimos solamente del pan, vivimos de su palabra. Si el espíritu viviera de pan, pues sería distinto. Quien vive del pan es el cuerpo, pero quien vive, el espíritu es el que vive de la palabra de Dios. Al decirles esto, quiero decirles que nosotros recibimos el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Hay gente, por ejemplo, hoy platiqué con una señora que después de una situación, ya es grande de edad, pero después de una situación de salud, tuvo pérdida de memoria. Y me decía, es que yo leo mucho la Biblia, pero a veces no me acuerdo en qué capítulo o en qué versículo está. Y yo te digo el día de hoy, si puedes hacer el esfuerzo por aprenderte dónde está, eso te va a ayudar para que puedas localizar en la Biblia si algún día compartes con alguien un pasaje. Si le quieres hablar a alguien de salvación, puedes aprender versículos o capítulos de salvación y ubicarlos fácilmente en la Biblia. Sin embargo, en la antigüedad no era así. Antes se guardaban los libros, el escriba escribía en pergaminos largos, en donde transcribía letra por letra, punto por punto, transcribía el mensaje de cada profeta o de cada libro, de cada enseñanza. Y cuando venían a las sinagogas, si recuerdan ustedes en Lucas capítulo 4, dice que el Señor vino y que abrió, le tocó leer, porque él era un maestro, le tocó leer
el libro y que buscó el libro de Isaías, lo abrió y encontró, porque no había capítulos y no había versículos. Así que más trascendente o más importante que te sepas los números, capítulos o versículos, es que tú sepas la palabra, es que tú la guardes, que la atesores y que la pongas por obra. Eso es lo que realmente vale delante de Dios. Salmo 119, 110 dice que la palabra es una lámpara para nosotros y que es lumbrera nuestro camino. Y en ese mismo capítulo 119 dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y también dice que en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. ¿Dónde la guardó? En el corazón, para no pecar contra Dios. Así que dando este sentido acerca de la palabra, Dios es la palabra, Dios, la manera que se comunica contigo es a través de la palabra. La forma en que tú y yo nos comunicamos con Dios es la oración. Sin embargo, mucha gente utiliza la oración como un sentido informativo también. Dios, te pido que sanes mi dolencia. Dios, te pido que me ayudes en este problema. Dios, te pido que me des la solución a esta situación. Dios, te pido que me traigas paz. Dios, te pido que me des provisión. Dios, te pido que me ayudes a salir de la deuda. Dios, te pido, y Dios, y la oración, más que una relación, como les mostraba en el inicio de este mensaje, se vuelve otro medio informativo. Buscamos a Dios para pedirle nuestras necesidades y no buscamos la respuesta de Dios a través de la palabra. Toda situación que tú atravieses en tu vida tiene una respuesta a través de la palabra. Lo único que tienes que hacer es buscar lo que Dios tiene reservado para ti. Todas las bendiciones que tú quieres para ti, para tu vida, para tu descendencia, ya fueron dadas, ya están y tienen tu nombre. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice eso, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según fuimos predestinados desde la eternidad. Ya desde la eternidad Dios nos bendijo y todas las bendiciones ya fueron dadas, tienen tu nombre. Lo único que necesitas, como te decía, es buscarlas y pedirlas. Amados, la palabra y la oración son las formas a través de las cuales nosotros nos comunicamos y nos vinculamos a Dios. Decir que tenemos una relación con Dios sin una vida de oración, entonces estamos cayendo en una falacia. ¿Qué es una falacia? Sino una mentira que se asevera o que se toma como verdad. Estamos creyendo que tenemos una relación con Dios, pero si no hay oración, entonces no es real esa relación que pensamos tener. Por eso el Señor le decía a la gente, no se trata de repetir palabras, que la gente repetía pasajes de la Escritura, la gente repetía lo que oía y a veces se hacían costumbres que ni siquiera venían en la Biblia y la gente las toma por ciertas. No sé si alguna vez has escuchado frases que la gente piensa que Dios dice y que no es lo que Dios dice, pero las creen como verdad porque la han repetido, la han escuchado de otras personas. Por ejemplo, Dios te dice, ayúdate que yo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O nada más yo? Ayúdate, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si buscamos en la Escritura, esta palabra no existe. Es muy emotiva, por supuesto. Te motiva a levantarte, por supuesto te motiva a que tengas ánimo, pero no es lo que Dios dice. No está escrita.
Es un dicho, exactamente, es correcto. También algunas veces podemos escuchar que alguien dijo que Dios no permite que una hoja de un árbol se caiga si no es su voluntad, ¿no? Aunque es una palabra también muy bonita, muy pues que habla la grandeza de la voluntad de Dios, y estoy seguro que su voluntad es grande para hacer lo que Él quiera. Sin embargo, no es algo que esté escrito o expreso en la palabra. Por supuesto, podemos encontrar más frases, más cuestiones, y no es el tema de hoy hablar de esas frases. Sin embargo, la gente a veces, por no conocer la palabra, toma cosas o toma frases o dichos como si fueran cuestiones verdaderas. La palabra profética más segura que tenemos se encuentra en la Escritura. Yo escuché esto acerca del Salmo 23. Es un salmo profético. ¿Por qué es un salmo profético? Porque habla del tiempo presente, pero también habla del tiempo futuro. Jehová es mi pastor, dice en el primer versículo. Y empieza a decir acerca del futuro, nada me faltará. Entonces, si en algún momento te sientes en alguna dificultad en la que no estás teniendo o tienes una carencia material o económica, recuerdas esta palabra, y es una palabra que verdaderamente Dios te dice para ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si tú sigues leyendo lo demás, va a estar escrito palabras de fe, de esperanza, que te van a dar ánimo, fuerzas en los momentos de dificultad. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, el Señor Jesús nos decía esto acerca de la oración. No se trata en sí de la repetición. No se trata en sí de las palabras, sino se trata del poder de las palabras y que tú tengas presente, tú y yo tengamos presentes la identidad que tenemos en Dios al poder decir esas palabras. Había algunas personas que al ver cómo Pablo echaba fuera demonios de la gente, ellos trataban de imitar lo mismo porque ellos veían una ganancia económica, veían que el poder del Espíritu podía ser utilizado a conveniencia para obtener una ganancia de la gente. Es decir, te libero, pero me vas a dar dinero. Te sano, pero me vas a pagar. Y todo lo que Dios nos ha ofrecido, sea salud, sea paz, sea gozo, sea libertad, lo que dice Juan 10:10, la vida en abundancia, todo eso que Dios nos ha prometido, ninguna de esas cosas tiene un costo para ti, un costo material. Dios nos los da por gracia, porque nos ama. Nadie te puede cobrar por eso. Incluso la misma salvación de la gente, la salvación no se puede vender, no se puede decir, dame un terreno, dame tanto dinero para que tengas asegurado tu lugar en el cielo. No se puede, porque dice la Escritura, por gracia somos salvos, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don significa regalo. Es un regalo de Dios la salvación para nosotros. Y dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, por muy bien que yo me porte, mis acciones, y lo vamos a ver en un momento, no se pueden comparar en nada al nivel de santidad que Dios tiene. No se puede comparar en nada a los pensamientos más altos que Dios tiene. Y ahora sí, entrando en el tema, dice en el versículo 12 de Mateo capítulo 6, dice, ustedes pues orarán así. El Señor Jesús, sus discípulos vinieron a acercarse a Él para decirle cómo debemos orar. ¿Cómo debemos? Enséñanos a orar. Los discípulos distinguían al Señor Jesús como un hombre de oración y estaban interesados en aprender de Él.
la manera en que deben orar. Versículo 9, gracias Hugo, y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en este versículo empieza la oración dirigiéndose a Dios de una forma que en el tiempo anterior a Cristo no se habían dirigido de esa manera los profetas, ni tampoco se habían dirigido los maestros ni los sacerdotes. Nadie se había dirigido a Dios como un padre. Esto fue motivo de discusión entre los sacerdotes y los fariseos cuando el Señor Jesús le decía a Dios: mi Padre, mi Padre. Ellos se enojaban tanto porque al decirle Padre en Juan capítulo 6, si tú lo lees todo Juan capítulo 6, hay una discusión entre los religiosos del tiempo de Jesús, porque ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham y tú te quieres hacer semejante a Dios cuando sabemos que tu padre es un carpintero. Y es más, le dijeron de esta manera, le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, porque ellos sabían que María se había embarazado antes de casarse con José. Sin embargo, el Señor Jesús nos muestra y nos dice: ustedes pueden acercarse a Dios y decirle Padre, porque Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese es el versículo 11. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: estos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Quisiera acercarme un poquito más a ustedes, pero zumba. Entonces dice: estos no son creados o engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí quisiera explicarles un poquito más a detalle acerca de esto. Dice la Escritura que Hechos capítulo 17 versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Está hablando de Dios. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho: porque el linaje suyo somos. Y en el capítulo 1 de Génesis dice la Escritura que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Una realidad es que todos nosotros somos creación de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Adán fue hijo de Dios, pero quiero decirte que en el momento en el que Adán toma la decisión incorrecta de desobedecer el mandato de Dios, en ese momento la muerte tomó lugar en su espíritu y en su carne, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando Adán peca, algo terrible sucede y que condena a toda la humanidad. Su espíritu empezó a reinar en su vida el espíritu de la muerte, pero también como un cambio de genética a través del cual toda su descendencia, toda su simiente, por naturaleza, tiende hacia las decisiones del pecado, hacia las decisiones pues que no le agradan a Dios. Explicándolo de esta manera, de una forma muy simple, la genética de Adán se transformó, se cambió,
porque le dio lugar y le dio potestad al pecado. Entonces Adán físicamente tuvo hijos, por supuesto Dios los creó, Dios les dio vida. En algún momento tanta fue la maldad que hubo en el hombre, que imagínate, si el hombre en promedio en México entre 75 y 80 años es la estimación de vida, ¿cuánta gente en 75 años hace tantas cosas tan terribles? Homicidios, robos, mentiras, etcétera, etcétera. Si el hombre fuera eterno con esta condición de maldad, créanme que ya nos hubiéramos destruido entre nosotros mismos, porque la maldad del hombre se incrementa. La primer falta que el hombre hizo fue la desobediencia, la caída del hombre. Posterior a esto, el segundo pecado registrado en la Biblia, en Génesis capítulo 3, un hermano mayor se encela de su hermano menor y comete homicidio. Y si seguimos leyendo hasta el capítulo 6 de Génesis, la maldad fue tan grande que hubo un momento en donde el Señor quiso destruir la humanidad por medio del diluvio, pero decidió darle una oportunidad más a través de un hombre justo. Dice la Escritura en Ezequiel capítulo 14 que hubo 3 hombres justos en la tierra, de los cuales Dios los hubiera salvado si hubiera decidido destruir la tierra. Uno fue Noé, el otro fue Daniel y el otro fue... ahorita te digo, Job. Estos 3 hombres fueron muy justos y a Dios le agradó la justicia de estos hombres. Entonces, Dios decide darle al hombre una segunda oportunidad. Es como la parábola de la cizaña y del trigo. Un hombre salió a sembrar, sembró trigo y en la noche vino su enemigo y sembró otro tipo de semillas. Y empezó a crecer y se dieron cuenta que las semillas se habían combinado, que había trigo y cizaña que son muy similares, y los sirvientes le dijeron al Señor: ¿quieres que cortemos todas y volvamos a sembrar? Dice: no, porque se va a echar a perder mucha de la semilla que ya sembramos. Mejor en el tiempo de la cosecha vamos a separar la cizaña del trigo. Dios prefirió, y esta frase me gustó mucho de un hermano que visita las prisiones: Dios prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Nos amó tanto. Y en este pasaje nos enseña que le podemos decir a Dios Padre por medio de Jesucristo. Porque algo sucede cuando nosotros le recibimos. En el versículo 1 de capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos eran los judíos, esa generación de hombres. Pero Dios no solamente quiso salvar a los judíos, sino Él quiso salvar a toda la humanidad, porque toda la humanidad estábamos destinados a una eternidad sin Dios. Todos los hombres, en esencia, en nuestro espíritu, somos eternos. Sin embargo, la diferencia radica en dónde habremos de pasar nuestra eternidad. ¿La habremos de pasar con Dios o la habremos de pasar lejos de Dios? Y este pasaje dice: vino a los judíos o a los suyos no lo recibieron. Y en el versículo 12 nos da una esperanza y dice: pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde hay un cambio, porque la palabra dice, engendrar, es
cuando se imparten los genes nuevamente. Hay un cambio en el espíritu, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos el Espíritu de Dios, cuando recibimos a Cristo, le recibimos en nuestra vida, algo sorprendente y maravilloso sucede. Aquella genética o aquel espíritu que estaba con los genes espirituales hacia vivir en una vida de pecado o en una vida que le desagradaba a Dios o le desagrada a Dios, se cambia. Y ahora empieza a engendrar hay un nuevo gen. Y eso es hermoso porque cuando nos acercamos a Dios y estamos nosotros rociados, dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice que somos rociados con la sangre del Cordero. ¿Sabes? La sangre del Cordero era derramada para el perdón de los pecados, pero dice la Escritura que fue necesario que un Cordero perfecto, el Cordero de Dios, hiciera un solo sacrificio, solamente un único sacrificio, y que por medio de ese sacrificio el pecado de la humanidad fuera puesto sobre él, el castigo de nuestra paz fue sobre él. De tal manera que al ser nosotros rociados por esa sangre, nuestro pecado es cubierto, nuestras manchas, nuestras transgresiones son puestas. Pero ¿merecíamos nosotros realmente algo así tan sencillo? Para nosotros es sencillo decir, pues perdóname, te recibo, y pareciera que la salvación ya está disponible a nosotros, pero realmente tuvo un precio enorme, tuvo un precio muy grande, que fue la vida del Hijo de Dios, derramada en cada gota de su sangre por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos ese perdón y somos rociados con esa sangre, entonces ahora nosotros somos sus hijos. Y dice la Escritura en Mateo 6:9, dice: Padre nuestro. Tú le puedes decir a Dios: eres mi Padre, por medio de Jesucristo. Si no puedes, dice la Escritura que quien no le recibe, dice, quien le recibe, dice, es salvo, más quien no le recibe ya ha sido condenado. Amados, dice la Escritura que también somos sus hijos cuando hacemos, y en eso son manifestados los hijos de Dios. Dice la Escritura en Romanos 8:14: porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Cuando somos engendrados en Dios, su Espíritu empieza a enseñarnos que la vida se puede vivir de una forma distinta a lo que vivíamos. Antes de Cristo practicábamos nuestra voluntad, pero siendo sinceros, nuestra voluntad, nuestros deseos, las decisiones personales que tomamos, nos han llevado en muchas ocasiones a arrepentirnos de muchas de las decisiones que tomamos. Muchas nos han hecho pasar por lágrimas, hemos hecho que gente se sienta lastimada, ofendida. Y por supuesto, aunque aprendemos de esas decisiones, ya causaron un daño, ya causaron un dolor. Sin embargo, la voluntad de Dios, dice la Escritura, que por medio del Espíritu nos hace ver la vida de una forma distinta, nos hace ver la vida de una forma en la que Dios quiere que tengamos la vida que Él prometió. Dice Juan 10:10: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Saber escoger
las decisiones a través de escuchar al Espíritu de Dios nos va a permitir vivir la vida en esa vida de abundancia que Dios prometió para nosotros. Dice la Escritura en Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es aquí entonces donde podemos nosotros identificar que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes? El Señor está en todo lugar. Él es omnipresente. Él está en los cielos. Y el Salmo 139, versículos 7 al 12 dice, busquémoslo, Huguito, por favor, dice 139, 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está en todo lugar. Dios está en los cielos. Pero también Él decidió estar con aquel que le busca de todo su corazón. La Escritura enseña que Él habita en las alturas, Él habita en la santidad, pero también habita con la persona que tiene su corazón quebrantado y que es humilde. Si somos humildes en reconocer que le necesitamos, que no podemos vivir, o tal vez podamos vivirla, pero no en plenitud, la vida, y reconocemos: Dios, te necesito, y humillamos nuestro corazón, Dios prometió que Él habitaría ahí con nosotros. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, quien le da la oportunidad al Hijo de Dios de estar, de que Él haga morada con el Padre en el corazón de esa persona, entonces esa persona puede disfrutar de la maravillosa presencia de Dios. Dice este pasaje, dice Juan 14:23. Aunque Dios está en todas partes, aunque Él es omnipresente, Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Él es nuestro Padre, pero Él también desea tener morada, significa tener un hogar. Quiere ese amor de familia, ese amor entrañable, de que tú eres su hijo o hija, y que Él te ama y que tienen una relación. ¿Cómo te imaginas una relación donde el esposo no se habla con la esposa y que el hijo no le habla al papá, o el papá no le habla a los hijos? Esas relaciones se fracturan, se lastiman. Tal vez puedan vivir, pero no hay intimidad, no sabe lo que está pasando. Y es más, si un papá que no le habla a su hijo no sabe lo que está pasando, el día que tenga un problema, el corazón de ese hijo se va a cerrar, porque va a decir:
Nunca estuviste para mí y ahora quieres estar conmigo, por favor. Es muy difícil. Mas Dios quiere hacer habitación contigo. Por eso lo importante de este pasaje, Padre nuestro. Ahora, cuando dice nuestro, es que debemos comprender que no somos solamente soy el hijo exclusivo o único de Dios, sino que hay otros hijos. La iglesia somos un conjunto de hijos que estamos buscando tener relación con Dios y que estamos buscando vivir la vida conforme a su voluntad. No somos perfectos, no somos que el suelo no nos merece, no, para nada. O sea, seguimos siendo pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, y que buscamos cada día esforzarnos por tener un estilo de vida diferente conforme a la voluntad del Padre. Y hay más hijos, no soy el único, así que si solamente me dirijo a Dios para pedirle mis necesidades, mis situaciones, mis deseos, entonces es como una oración tanto egoísta, porque realmente dice Padre nuestro, es decir, como iglesia, y en nuestra oración debemos recordarnos también de aquellos que están alrededor de nosotros. Señor, la sanidad de mi hermano, Señor, la libertad de mi amigo, Señor, los hombres y mujeres que están por todas las regiones del mundo sufriendo por la persecución, muchos despojados de sus casas, muchos martirizados, o como ahorita, ¿no?, en Indonesia, o en Estados Unidos, cuántos de hermanos en Cristo están pasando situaciones terribles por los desastres naturales, o por los conflictos bélicos, o por el hambre, por la escasez, por las enfermedades, y etcétera. Entonces, recordarnos en nuestra oración no solamente es exclusiva mía, sino también es de nuestros hermanos alrededor del mundo. Así que dice, santificado sea tu nombre, dice Padre nuestro que estás en los cielos, y ya vimos esa parte, pero dice también, santificado sea tu nombre. Debemos recordar, yo sé que no va a dar tiempo de ver todo el Padre Nuestro, porque o en un estudio un poquito más en profundidad. Sin embargo, lo podemos seguir meditando en la siguiente semana, pero con esta parte acerca de santificar el nombre del Señor, quisiera concluir. El nombre del Señor es santo. La santidad de Dios refleja la perfección de su persona. La perfección de Dios no solamente es en su persona, sino en todas sus obras. Su nombre es santo, y cuando nos dirigimos a Dios, nosotros debemos reverenciar o darle honor, darle un respeto a esa santidad y a esa persona tan maravillosa que es Dios. No es solamente acercarse a Dios como si fuera cualquier persona, como si fuera un cualquiera. Y aún una persona, cualquier persona, no estoy hablando despectivamente de un cualquiera, sino cualquier persona merece nuestro respeto. Si cualquier persona alrededor de nosotros merece un respeto, por ejemplo, si llegas con alguien que no conoces y dices buenas tardes, ¿cómo está? Y le hablas con respeto, ¿no? Aún si es una autoridad, les hablamos también con sumo respeto. Yo recuerdo, estaba en la audiencia de un amigo que está en prisión ahora, y me tocó estar con él en su audiencia. Y sabes, los abogados, los oficiales, las mismas personas que están, los testigos, los afectados o el que está siendo juzgado, se dirigen al juez como una autoridad, como su señoría. No es nada más decirle juez, ¿no?, sino le dan un honor. A los reyes en la tierra les dicen excelencia, ¿no?
no sé cómo más les digan. Había reyes, costumbres en los reyes. Yo recuerdo en los emperadores chinos que cuando entraban delante de la presencia del emperador debían postrarse y entrar arrodillados sin levantar. No podían ver a los ojos al emperador y se acercaban hasta cierta distancia, no podían pasar más cuando tenían una audiencia con él, pero también cuando salían se regresaban sin darle la espalda al rey, porque era un honor, era un respeto. El nombre de Dios es un nombre santo. El Señor Jesús también lo dejó claro y dijo en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tan alta estima tenía, y Dios aún a sí mismo tiene de sí, de su persona, una estima tan alta que uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuando oramos debemos mantener el hecho de que Dios es santo y su nombre es santo. Debemos recordar que Él merece la gloria, que Él merece el honor, Él merece un reconocimiento especial por el solo hecho de que es Dios. Y ese nombre santo merece una reverencia, de tal manera que al recordar quién es Dios, quién es la persona de Dios, en ese momento puedo hacer mis situaciones, mis circunstancias, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo puedo hacer a un lado. Cuando leemos el pasaje de Mateo 6, de la oración del Padre Nuestro, nos damos cuenta que está dividida en dos formas, tres aspectos importantes. Primero, el honor y reverencia a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después de adorar y exaltar a Dios, entonces vienen mis necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona mis ofensas. Y después vienen las terceras personas, que puede ser la familia, pueden ser los amigos o los vecinos, la comunidad. Yo también perdono a los que me ofenden. Eso lo veremos después. Sin embargo, en cuanto a la santidad y al honor de Dios, primero es la reverencia al Padre y después mis necesidades. Yo quiero invitarte, te repito, no voy a terminar. Yo creo que en la siguiente semana podremos continuar, pero quisiera de todo corazón el día de hoy recordarte y que te lleves esto a tu casa, que la oración es el vínculo a través del cual tú puedes tener una comunicación o una relación con Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. Si salimos a la calle y preguntamos: ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Más del 90% de la gente te va a decir que sí. Pero si le preguntas: ¿tienes una relación personal con Dios? Ese 90% disminuiría muchísimo. No tengo ni idea ni de cuánto, porque no estamos acostumbrados a nuestro ritmo de vida. Y Dios es paciente, Dios es misericordioso, y a veces es la misma pena o el mismo remordimiento que tenemos de todo lo que hemos hecho, que pensamos: no sé si puedo acercarme a Dios porque he hecho tantas cosas tan malas en mi vida. Pero déjame decirte, no hay un pecado que el hombre pueda hacer, salvo, dice la Escritura, que es la falta o la ofensa al Espíritu Santo. Pero fuera de eso no hay un pecado, llámese como se llame: mentira, robo, asesinato, secuestradores, borracheras, orgías, todo lo que tú te imagines, Dios lo perdona. Dios no busca condenar a la gente. Si Dios quisiera condenarlos, ya lo hubiera hecho. Pero Dios busca que la gente le conozca, que sepa quién es Él. Él quiere la salvación del mundo, no la condenación. Y si eso ha sido un motivo por el cual la gente no se acerca o tú no te has acercado,
Dice la Escritura, Efesios 11:6 dice que nos acerquemos confiadamente al trono. Él es galardonador de los que le buscan, y que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, donde nosotros podemos hallar el oportuno socorro. Yo quiero invitarte que el día de hoy podamos orar juntos y que hagas de la oración del Padre Nuestro un estilo de vida, no solamente una repetición, sino una manera, una forma en la cual te puedas acercar a Dios, sabiendo que tú eres hijo si le has recibido en tu corazón, sabiendo que Dios está contigo sin importar dónde estés tú. Él está contigo si tú eres humilde para reconocer que le necesitas y le abres la puerta. Dice, si abres la puerta, Él estará contigo, entrará contigo, habitará contigo y hará morada contigo y cenará contigo. Él quiere una relación, y que también le demos el honor a su nombre. Eso es santificar su nombre. Te invito a que puedas ponerte de pie, por favor, y que oremos a Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dado la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia a través del regalo maravilloso de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Cómo podríamos acercarnos delante de ti si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu Hijo Jesús? Amado Padre, el día de hoy te agradecemos porque tú no buscaste solamente que fueran oídos tus dichos, sino también tú buscas escucharnos a nosotros. Y aunque tú ya sabes de qué tenemos necesidad, tú ya sabes cuáles son nuestras necesidades, aún quieres escucharnos, Señor, y quieres tener una relación íntima, personal, la relación de un padre con un hijo. Quieres tener una relación de comunión, Señor, y por eso estamos rogándote el día de hoy, Padre, que nos concedas este privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre hacía el pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero tú nos has engendrado, nos has dado un gen, nos has dado tu espíritu. Fuimos engendrados en Cristo, y por eso es que podemos vivir la vida como tú quisiste y anhelas, una vida en abundancia, una vida en paz, no una vida sin problemas, porque siempre habrá problemas. Tú nos dijiste, en el mundo habrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aún nos dijiste también que por nada estemos preocupados, no estés afanado por nada. Filipenses 4:6, no te afanes, por nada estéis afanoso, por nada estés preocupado, por nada estés ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica en Cristo Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Porque aunque tengamos problemas, Señor, tú nos vas a dar paz. Porque aunque estemos atravesando el valle de la sombra de muerte, tú estarás allí con nosotros. Gracias porque eres nuestro Padre. Ponemos en tus manos, Señor, a tus hijos alrededor del mundo, quienes están pasando por guerra, quienes están pasando por hambres, quienes están pasando por violencia, quienes están pasando aún, Señor Jesús, por persecución. Y nos dijiste también que no nos olvidemos de nuestros hermanos en prisión, que oremos como si nosotros mismos estuviéramos presos con ellos, Señor. Bendice a nuestros hermanos en prisión. Padre,
Gracias porque el día de hoy podemos comprender también que tú deseas estar con nosotros y hacer morada con nosotros. Aunque tú estás en los cielos, en el universo y en todo lugar, tú quieres estar con nosotros. Y el día de hoy te decimos: bienvenido sea, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Si alguien aquí quisiera recibir a Cristo en su corazón, te invito y no sabes cómo hacerlo, cómo recibirlo. Dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. También dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Escritura que a los que le recibieron y creen en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien nunca ha hecho esta oración, o tal vez te alejaste un tiempo de Dios, no estabas seguro de tu relación, pero te gustaría acercarte a Dios. De las personas que vienen también por primera vez, no sé si alguna vez han recibido a Cristo en su corazón, pero si les gustaría recibirlo en su corazón, yo quisiera invitarle que pudiéramos hacer esta oración y decirle a Cristo: bienvenido seas a mi vida, quiero darte la oportunidad, quiero conocerte, quiero tener una relación contigo. Te quiero invitar que ahí en tu lugar puedas hacer esta oración conmigo. Y quien la quiera hacer también, por supuesto, la puede hacer. Padre, te doy las gracias por tu Hijo Jesús. Y te doy las gracias porque has pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Porque yo soy un propósito. Tú ya habías pensado en mí. Tú ya sabías quién era yo. Y aunque yo no te he conocido, el día de hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todo lo que te ha ofendido. Quiero conocerte, quiero pedirte que seas mi Padre y que yo sea tu Hijo. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es tu Hijo, el Cordero de Dios, que fue enviado para pagar el precio de mi pecado, para darme vida y vida en abundancia. Te pido que me recibas y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Señor, y te doy las gracias porque no solo yo, sino mi casa son salvos. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.